Bueno, espero que estén viendo la pantalla, porque estoy en mudo total. Vamos a esperar un ratito. No sé si me están escuchando porque yo no escucho absolutamente nada. Sí, profe, se escucha. Ah, bueno, ahora me gustó más, ya me estaba quedando dormido. Digo, ¿qué pasa? Hoy está todo en silencio. Está bien que hace 1 grado acá en las afueras, pero están todos durmiendo. Creo que habíamos quedado en las impotencias generandi en la impotencia generandi de origen congénito. Habíamos visto todo lo que es hipoplasia testicular y estábamos en lo que es el clitorquidismo. Podemos decir que bueno, no voy a permitir que entre nadie más. Eso es muy bueno. Podemos definir que el clitorquidismo o clitorquidis es una palabra que viene del griego, ¿no es cierto? Y significa testículo oculto. Y lo podemos definir como una anomalía que se puede presentar únido bilateral de los testículos, y lo podemos definir como la falta de descenso de esos testículos a la bolsa escrotal. Los animales, dependiendo si ese clitorquidismo es único o bilateral, va a ser infértil o estéril directamente, porque si es bilateral y el testículo está ubicado, por ejemplo, en la cavidad abdominal, no va a haber azoospermia, y por lo tanto ese macho va a ser estéril. Si es unilateral, el testículo que está descendido va a compensar no el 100% del testículo criptórquido que no ha descendido, pero va a producir, ¿no es cierto?, espermatozoides viables. Por lo tanto, va a ser un animal subfértil, hasta todo depende, ¿no es cierto?, si ese testículo está bien descendido, o sea, si está bien en la bolsa escrotal, o va a ser infértil, ¿no es cierto?, si ese testículo está por debajo del canal inguinal o del anillo inguinal. Generalmente el testículo retenido puede situarse en cualquier punto desde el polo posterior del riñón, donde se ubica en su etapa embrionaria, hasta el conducto inguinal, que es, no sé si ustedes lo habrán visto o se acuerdan cómo es el descenso testicular, pero el testículo desciende, ¿no es cierto?, desde el polo posterior, como les dije recién, hasta el anillo inguinal, y tiene que atravesar el anillo inguinal interno y externo hasta ubicarse, ¿no es cierto?, en el escroto. La causa de criptorquidia no está todavía bien definido, sobre todo en algunas especies se habla mucho de que es una causa genética, pero hay otras causas, ¿no es cierto?, que también pueden llegar a estar incidiendo en que ese macho tenga clitorquidia. También, no sé, bueno, dentro de esas causas hay causas hormonales y causas mecánicas.
tenemos dos especies en las cuales nosotros podemos llegar a hablar que es genético, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero todavía los estudios no lo confirman fehacientemente. Como les dije, bueno, ahí puse que no debemos confundir la patología, ¿no es cierto?, un criptórquido con un monórquido o con una anorquia. Por eso el diagnóstico que vamos a tener que hacer es muy exhaustivo y de mucha certeza para poder saber, ¿no es cierto?, si el testículo está a lo largo de su recorrido en ese descenso. Acuérdense que un monórquido es aquel animal que tiene un solo testículo. En el criptórquido están los dos, uno o ambos, o sea, uno en el canal, en el recorrido de su descenso testicular, perdón, y el otro en la bolsa, pero hay uno solo en el monórquido. En cambio, en el criptorquidismo están los dos testículos. Y bueno, y anorquia, la ausencia de los testículos en el cuerpo del animal, o sea que no hubo desarrollo de testículos. Un poquito con respecto al descenso testicular, para que refrescarle un poco la memoria. El descenso testicular yo lo he dividido, ¿no es cierto?, en tres fases. En la primera fase, desde su posición, en el polo posterior del riñón, tiene que moverse, descender, descender por la cavidad abdominal hasta el canal inguinal. La migración del testículo desde el polo caudal hasta el canal inguinal está dado, ¿no es cierto?, por un engrosamiento del gobernáculo testicular. Acuérdense que el gobernáculo testicular es, podríamos decir, una estructura como si fuera un tendón. No es un tendón, es una estructura de tejido conectivo que va desde el polo posterior del riñón hasta la base del escroto. Entonces va a tener mucho que ver, ¿no es cierto?, ese gobernáculo con ese descenso testicular. Entonces, el descenso por la cavidad abdominal hasta el canal inguinal está dado, ¿no es cierto?, por un engrosamiento de este gobernáculo testicular. En la segunda fase, en la segunda fase, la migración testicular es a través de los anillos, ¿no es cierto?, extrasinguinal, como lo he puesto, entre el anillo inguinal externo y el anillo inguinal interno. El testículo desciende por ese anillo, por ese canal inguinal entre los dos anillos, y se va acomodando. También les puedo dar un aporte más, que el epidídimo, que es muy importante. Ya vamos a ver que es muy importante ese epidídimo en la función de los espermatozoides. Se va acomodando en su posición normal hasta que entra en relación muy estrecha con el testículo. Ese gobernáculo, les voy diciendo que ese gobernáculo testicular después va a ser, ¿no es cierto?, lo que queda como el ligamento, ¿no es cierto?, epididimario, que une la cola del epidídimo con el polo posterior del testículo. En algunas especies ese ligamento entre la cola del epidídimo y el polo posterior del testículo es bastante amplio, lo que hace, ¿no es cierto?, que esa cola tenga un poco más de movimiento. En otras especies, como por ejemplo los bovinos, esa cola del epidídimo está muy ligada estrechamente al polo posterior, o sea que el ligamento ese testicular o epididimario, que antes era el gobernáculo testicular, es muy cortito. Mucho cuidado en esto, sobre todo en los equinos, que es bastante amplio,
es más largo, ¿no es cierto? Hay más luz, por decirlo así, entre el epidimo, entre la cola del epidimo y el polo posterior, porque cuando uno castra los potros, si no tenemos mucho cuidado, nosotros cuando esterilizamos el testículo a veces cortamos y podemos no sacar esa cola del epidídimo. Bueno, lo dejo ahí, después cualquier cosa le hago algún comentario. Mientras el testículo desciende, bueno, ya les dije, el epidídimo se va colocando, ¿no es cierto? Y va ubicándose en la posición normal de acuerdo a la especie. Lo fundamental es que el paso del testículo por el canal inguinal es bastante tortuoso, bastante complicado, porque es uno de los lugares, ¿no es cierto?, donde el testículo puede llegar a quedar atrapado y no descender a la bolsa escrotal. El paso del testículo, ¿no es cierto?, desde el canal inguinal hasta el escroto, está asociado o está dado, ¿no es cierto?, por una involución, una involución del gobernáculo, ¿no es cierto?, testicular. O sea que se va cortando. En sí, después, bueno, le voy a hacer un resumen de esto para que se den una idea cómo es. El gobernáculo, ya les dije, ¿no es cierto?, que es como un tendón, como un ligamento, que está formado por fibroblastos, fibras de colágeno, y tiene sustancias de mucopolisacáridos y bastante agua. Entonces, esa regresión de ese gobernáculo testicular se asocia con la pérdida de estas sustancias. Y la tercera fase es la migración, ¿no es cierto?, desde el anillo externo, del anillo externo inguinal, ¿no es cierto?, hasta su posición normal en el saco escrotal. En sí, y para resumírselo, lo que es este descenso testicular, ¿qué ocurre? Creo que lo puse más adelante. El descenso testicular varía con la especie. Hay algunas especies que nacen, ¿no es cierto?, con los testículos ya en la bolsa escrotal, otros que hacen una primera migración hasta el anillo inguinal y luego del nacimiento tiene su descenso, como puede ser el canino y el equino. Pero en definitiva, ese descenso testicular, la primera fase se da, ¿no es cierto?, porque ese gobernáculo sufre un ensanchamiento, y cuando se ensancha ese ligamento, ese gobernáculo, hace que se estire hacia abajo, porque en la base del gobernáculo, donde está el bulbo, en la base que está en el escroto, se enancha. Entonces, al enancharse se acorta y hace que el testículo empiece a descender por la cavidad abdominal. Y cuando están en los anillos inguinales, ese ligamento, ese gobernáculo, empieza a involucionar, a atrofiarse, por decirlo así, a perder líquido, y empieza también ese acortamiento, ¿no es cierto?, para que el testículo pueda descender y alojarse, ¿no es cierto?, en la cavidad abdominal. Con respecto a, no sé por qué quedó todo. Profe, me mareé un poco. Sí. ¿Se empieza a atrofiar entonces en la segunda o en la tercera fase? Empieza en la segunda, y ya más que atrofiar, involucionar, atrofiarse, está bien. O sea que empieza a perder líquido y empieza a perder materia. Empieza ya en el anillo inguinal, o sea, en la segunda fase. Y termina en la tercera fase, cuando ya está, ¿no es cierto?, en el cuello escrotal.
Gracias. Sí, no es nada. Bueno, fíjense, acá tengo lo que es el descenso testicular en las diferentes especies. En los rumiantes, a los 2 o 4 meses de gestación ya los testículos están en el escroto, o sea que nace ya con los testículos en la bolsa escrotal. En los equinos empieza, ¿no es cierto?, a los 9 meses de gestación y termina su descenso testicular a los 10 días de nacimiento. Ojo que puede tardar mucho más. Generalmente podemos decir que hay variaciones con los testículos, a veces baja primero uno y después otro. En los equinos tenemos que tener en cuenta también que ese testículo tiene un potente músculo, que es el cremaster, entonces a veces lo levanta y lo baja, y ese puede ser una de las complicaciones también en el descenso testicular, y se habla de que es una de las causas, teniendo en cuenta cómo es el desarrollo de ese. Si voy muy rápido y hablo muy rápido, párenme, porque yo por ahí me embalo. Ese músculo cremaster, ¿no es cierto?, a veces se atrofia o es muy corto y el testículo no termina de descender. Pero lo que yo les decía, que a veces a los potros los esperamos hasta el año para que desciendan los testículos. En el cerdo también los lechones nacen, ¿no es cierto?, con los testículos en la bolsa escrotal, y en los caninos generalmente a la semana de vida más o menos ya tienen, ¿no es cierto?, los testículos en la cavidad abdominal. Perdón, en la bolsa escrotal. En la bolsa escrotal. Bueno, los tipos de todo lo puse 2 veces. Bueno, antes de eso, bueno, depende, ¿no es cierto?, de dónde estén ubicados los testículos, dependiendo de dónde estén ubicados los testículos pueden ser en la cavidad abdominal, que esté completamente 1 o 2 testículos en la cavidad abdominal, o sea que son animales que van a ser infértiles. Este testículo va a ser pequeño, no va a tener desarrollo, va a ser flácido, y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser azospérmico. La retención incompleta, el testículo retenido se mueve un poco, puede bajar y subir, ¿no es cierto?, a la cavidad, a la bolsa escrotal, pero a veces cuando el animal empieza a estrecharse el canal inguinal, este testículo, ¿no es cierto?, ya queda en la cavidad abdominal. Generalmente este testículo está situado o se sitúa ya en la edad adulta entre el anillo inguinal interno y el externo, donde uno lo puede palpar fácilmente. La retención inguinal permanente, el testículo ha descendido a través del anillo inguinal interno, quedando, ¿no es cierto?, dentro de ese canal inguinal, entre los dos, entre el canal externo y el interno. Se palpa también, sobre todo en los equinos, lo podemos palpar. Por supuesto que siempre tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer este tipo de maniobras, porque puede ser, ¿no es cierto?, que el animal reaccione y podamos tener alguna lesión. Es posible la retención, ¿no es cierto?, inguinal permanente. Algunos autores lo colocan como una retención abdominal incompleta, y bueno, en la literatura, ¿no es cierto?, en vez de hacer una clasificación de retención abdominal incompleta o retención inguinal permanente, lo clasifican como una retención inguinal nada más. Y la retención inguinal temporaria es cuando, o temporal, ¿no es cierto?, el testículo está retenido y puede ser palpado, ¿no es cierto?, en el canal inguinal.
generalmente el testículo no desciende del todo a la bolsa escrotal. Hay un problema, ¿no es cierto?, como le hablaba anteriormente acá, que puede estar dado, ¿no es cierto?, por un músculo cremaster que no ha terminado de desarrollarse. Entonces, la retención abdominal incompleta y la inguinal permanente serían muy parecidas. Son parecidas, por eso hay algunos autores que no hacen este tipo de clasificación y hacen una retención inguinal permanente nada más, no hacen la incompleta. Profe, ¿y por qué? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo se diferencia? Es difícil diferenciarlo. Generalmente en la abdominal, los testículos apenas han pasado, ¿no es cierto?, están en la cavidad abdominal. Están en la cavidad abdominal directamente. Lo que pasa es que puede tener una migración, ese testículo, hacia el espacio inguinal. En las inguinales permanentes, directamente el testículo está en el canal inguinal. Bien, profe, gracias. Bueno, con respecto a la etiología y lo que le decía anteriormente, la etiología de la criptorquidia no está clara, no hay una, no hay estudios que nos digan que está dado, ¿no es cierto?, por una sola causa. Lo que sí les puedo decir que generalmente se trata a la criptorquidia como una causa genética, hasta que no se declare lo contrario. La criptorquidia es una enfermedad que afecta más a los potros, a los caninos, y en menor medida a los porcinos, y en menor medida, ¿no es cierto?, al resto de las especies. Como les dije, en algunas especies, como los caninos y los potros, la principal causa que origina este tipo de patología es una causa genética, donde ante un equino, ante un canino criptórquido, ya consideramos que es una causa genética. Lo que no se sabe o está en estudio, bastante tiempo hacen, es que... Profe. Sí. Buen día, disculpe que lo interrumpa. Sí, dale, así tomo un trago. Bien, en la etiología usted había nombrado que una de las causas también podría ser mecánica y si no... Hormonal. Claro, hormonal, y había otra que era, puede ser deficiencia del músculo cremaster también, que había dicho. Claro, mecánica, eso está como mecánica, está descrita como mecánico. Cuando el músculo cremaster es demasiado corto, no deja que el testículo descienda a la bolsa escrotal. Es una causa mecánica. Pero, por ejemplo, en los equinos se dice, ¿no es cierto?, que es una causa genética, es poligénica, está asociado generalmente a un gen dominante de penetrancia incompleta, ¿sí? Pero se ha visto también que hay genes recesivos que son ligados al sexo, que provocan también, ¿no es cierto?, que provocan criptorquidia. Bueno, ya iba a hablar un poco de la patogenia, pero normalmente los testículos, cuando están retenidos en la cavidad abdominal, llegan a ser luego hipoplásicos.
También otra causa, ¿no es cierto?, que puede provocar, son causas hormonales, cuando no hay suficiente liberación, ¿no es cierto?, de hormonas, para que se produzca testosterona, sobre todo, que pueden ser deficiencia de testosterona, como deficiencia, ¿no es cierto?, estímulos, o sea, un incremento, ¿no es cierto?, en la producción de inhibina. Un incremento de la inhibición de inhibina hace que no se libere, el LH por parte de la adenohipófisis, y hace, ¿no es cierto?, un feedback negativo y no hay descenso de testicular. Una causa que muchos no lo consideran, y sobre todo en caninos, es la obesidad de la madre. La obesidad de la madre también hace, ¿no es cierto?, que tenga cachorros, ¿no es cierto?, con problemas de criptorquidia. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque parece que esa obesidad de la madre, ¿no es cierto?, provoca anomalías en el desarrollo, en el desarrollo testicular, y está dado, ¿no es cierto?, porque producen menor concentración de hormonas ligadoras, de ligadoras sexuales, hormonas testosterona sobre todo, lo que libera mayor cantidad de estrógenos a la sangre, y por lo tanto, al tener mayor cantidad de estrógenos, hace que hay un desequilibrio entre estrógeno y testosterona y no hay descenso testicular. ¿Qué otra cosa puedo decir? Bueno, infecciones, por ejemplo, mecánicos, también aparte del músculo cremaster, infecciones umbilicales, también puede alterar, ¿no es cierto?, el descenso testicular en los caninos y en los equinos, porque hay adherencias entre el anillo inguinal y el testículo, provocado, ¿no es cierto?, por infecciones vecinas, por decirlo así, o sea, por órganos vecinos, y también hacen, ¿no es cierto?, que se produzca una falta de descenso testicular. Profe, ¿infecciones de qué tipo dijo, perdón? Son onfaloflebitis, pueden ser, generalmente son bacterianas, y se dan aquellas especies que se produce el descenso posterior al nacimiento, como el equino y el perro, el canino. No así, bueno, en los bovinos es muy raro encontrar criptorquídeos, animales, terneros criptorquídeos. Se dan, pero es muy raro. Son patologías que se presentan más en la especie que les dije. Con respecto a la patogenia, ¿por qué se produce esta patología? Hay diferentes mecanismos que se pueden explicar, o diferentes teorías que se pueden explicar por qué se produce un descenso anormal del testículo, como la ausencia del engrosamiento de la porción extraabdominal del gobernáculo. Acuérdense que yo les dije, lástima, no tengo un dibujito, ese gobernáculo, cuando no se engrosa en la base del escroto, hace que no tire, por decirlo así, el testículo hacia la bolsa escrotal. Y también, ¿no es cierto?, por el crecimiento desmedido, aberrante, patológico del gobernáculo, también está dado, ¿no es cierto?, como una patología que puede llegar, ¿no es cierto?, a producir
problema, ¿no es cierto?, en el descenso testicular. Hablando, ¿no es cierto?, de el crecimiento o el crecimiento aberrante del gobernáculo, generalmente está dado, ¿no es cierto?, en la porción extraabdominal, en vez de expandirse, hacia el exterior del canal inguinal, en dirección hacia el escroto, lo hace en forma retrógrada, o sea, hacia arriba, hacia la cavidad abdominal, o sea que hay un crecimiento inverso de ese gobernáculo, y no, por supuesto no se hace esa tracción que tiene que hacerse como si estuviera cortando un elástico, vamos a hacerlo así, hacia la bolsa escrotal. Y luego tengo la inserción anómala, o cuando el cremaster es corto, también puede provocar, ¿no es cierto?, criptorquidia. Bueno, un crecimiento del gobernáculo también puede tener lugar en su porción que esté extraabdominal, pero ser incompleto esa inserción, por lo tanto, ¿no es cierto?, no va a producir la tracción del testículo hacia la cavidad abdominal. Ya les dije que la obesidad y algunas modificaciones, ¿no es cierto?, de comportamiento, agresividad súbita, pasajeras, nerviosismo, estrechez del canal inguinal, a veces hace que tanto el externo como el interno estén muy estrechos, no estén bien desarrollados, y no deja, ¿no es cierto?, que ese testículo atraviese esos canales inguinales. Tipos, ya les dije, los tipos de criptorquidia, ya lo hablé, lo tengo 2 veces. El diagnóstico, generalmente el diagnóstico se hace por un historial, ¿sí? Se hace por la historia, por ver si a veces cuando nacieron se palparon los testículos, se revisaron y luego los testículos ascendieron, por ejemplo, en el potro. A veces el potro tiene la habilidad, ¿no es cierto?, por el músculo cremaster de ascender y descender los testículos hasta la cavidad abdominal o hasta la región inguinal, y a veces produce algún trauma y se estrecha, como les dije, el anillo inguinal externo, y el testículo queda aprisionado, ¿no es cierto?, en ese canal inguinal, y por lo tanto no va a descender luego. Por un examen físico, tenemos que tener en cuenta que en las primeras semanas, hablando de canino y equinos, que es donde más se produce, y después lo van a ver en la clínica cuando ustedes se reciban, hay que tener en cuenta que en estas primeras semanas de vida es difícil palparlo, por lo que le estaba diciendo recién, porque pueden ascender y descenderlo, entonces no se palpan, por eso hay que esperar un tiempo para hacer el diagnóstico, a ver si están o no están en la bolsa escrotal. A veces en los perritos, ¿no es cierto?, en los cachorritos son tan gordos, tan obesos, que no se pueden palpar, entonces tenemos que esperar también más o menos unos 15 días para saber, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico si ese cachorro padece el criptorquidismo o no. Tenemos que tener en cuenta en los equinos, sobre todo, que cuando vamos a hacer alguna maniobra, los animales van a estar a la defensiva. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si vamos a castrar los potros. Entonces, cuando ellos se quieren defender, el potro lo que hace con su músculo cremaster sube el testículo hasta la cavidad abdominal, y después va a ser difícil, ¿no es cierto?, que lo podamos retraer hacia la base. O si lo queremos palpar y es un animal muy nervioso, muy probable que lo saque de su bolsa escrotal y lo ponga, ¿no es cierto?, en el canal inguinal.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los potros. Generalmente cuando queremos hacer una tarea de esta, un diagnóstico, lo podemos sedar, ¿no es cierto?, para que, o le ponemos un medio relajante para que no lo pueda ascender, perdón. Bueno, por supuesto que si son animales criptórquidos y están en la cavidad abdominal, no lo vamos a poder palpar. Vamos a tener que usar otro tipo de maniobras para poder saber si el si el testículo está en el abdomen o está en el abdomen. En grandes especies, en los equinos se puede hacer palpación a través de palpación rectal por el recto, y podemos palpar el anillo inguinal interno y todo el área pélvica. Generalmente en los animales que están castrados vamos a encontrar en ese anillo inguinal una pequeña depresión que no está ocupada. En los animales enteros se nota no tanto eso, sino que está más ocupado, ¿no es cierto?, ese orificio inguinal interno por asas intestinales. ¿Sí? Luego, y algo que se utiliza en equinos y en equinos y en caninos son pruebas hormonales. Generalmente lo que se mide es la testosterona. Nosotros lo que se hace, ¿no es cierto?, es hacer pruebas de hormonal, sacamos sangre antes y después de la inyección, ¿no es cierto?, se hace con gonotrofina coriónica humana, y lo que se hace, ¿no es cierto?, se mide la concentración de testosterona. Cuando nosotros tenemos los datos iniciales, previamente, luego nosotros lo que podemos hacer es hacer, ¿no es cierto?, la medición cuando le inyectamos la gonotrofina coriónica humana. Generalmente los animales enteros o los criptórquidos, los niveles de testosterona cuando se le inyecta esta gonotrofina coriónica van a aumentar. Aumenta la testosterona. En cambio, en los castrados, generalmente, como no responde, no tiene aumento de testosterona. Profe, en el caso de los animales criptósquidos que sean infértiles, ¿también van a producir testosterona después la...? Sí, porque lo que se ve afectado, muy buena la pregunta, porque lo que se ve afectado es la línea germinal, y no se ve afectado la célula de Leydig, o sea que el parénquima, el espacio intersticial no se ve afectado, hay producción de testosterona. O sea que los criptórquidos son animales que van a tener líbido, y no van a tener ningún problema en la producción de testosterona. Por supuesto que a medida que ese testículo, mejor dicho, ese macho, vaya aumentando o vaya teniendo más edad y los testículos van a estar más tiempo en la cavidad abdominal, ese testículo se va a ir haciendo hipoplásico, se va a ir atrofiando, ¿sí?, y va a dejar de producir, ¿no es cierto?, testosterona. Pero van a pasar varios años para que eso ocurra. ¿Sí? Gracias, profe, gracias. Bueno, y otro método de diagnóstico que se utiliza bastante es a través de la ecografía. A través de la ecografía nosotros podemos saber la ubicación que tiene ese testículo, sobre todo cuando no lo podemos palpar, está en un criptórquido que está en la cavidad abdominal. A través de la ecografía es un método bastante certero para saber la ubicación que tiene
y así saber qué tipo de tratamiento le vamos a hacer, si es que le hacemos tratamiento. Como les decía, la concentración hormonales en perro acá es algo que el fundamento de la inyección de la HCG, un perro, acá es un perro normal, testosterona 1 a 5 nanogramos por mililitro, la FSH es normal y la LH es normal. Un criptórquido con unilateral, la testosterona se mantiene, por supuesto, no se mantiene los mismos niveles que un macho entero. ¿Por qué? Porque hay un testículo, ¿no es cierto?, que está produciendo, y como les dije anteriormente, trata de suplir, ¿no es cierto?, la deficiencia que tiene el otro testículo. Uno bilateral, por supuesto que la testosterona ya empieza a disminuir, de 0,1 a 2 nanogramos por mililitro. La FSH es normal o está elevada. ¿Por qué? Porque no hay receptores para ese FSH, y la LH es normal. Y en el castrado, bueno, no tiene testículo, entonces está todo elevado, excepto, ¿no es cierto?, la testosterona, que no hay producción de testosterona. ¿Sí? En los equinos, generalmente lo que se hace, ¿no es cierto?, también se hace una prueba previamente, ¿no es cierto?, se ve la concentración de testosterona que tiene, y luego se administra entre 6.000 y 12.000 unidades internacionales de HCG, y se mide la testosterona, ¿no es cierto?, a los 30 y a los 120 minutos. Y pasa más o menos con lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, con los caninos, generalmente en los machos enteros y en los criptórquidos, unilaterales, generalmente se mantiene los niveles de testosterona. En cambio, en los castrados baja menos, ¿no es cierto?, de 40 picogramos, ¿no es cierto?, por mililitro de sangre. Bueno, algo que se puede llegar a hacer es la cantidad, ¿no es cierto?, la cantidad de niveles de estrógenos que tiene también, se llaman estrógenos conjugados, que se miden también los niveles de estrógenos. A veces los niveles de estrógenos también se elevan, entonces es otra prueba que se puede hacer. Generalmente lo que se hace, ¿no es cierto?, son los niveles de testosterona. Y con respecto diagnóstico diferencial es para saber si están castrados o no están castrados. A veces, sobre todo cuando hay gente que no tiene mucho conocimiento de lo que la consistencia y el tono testicular, a veces esa bolsa escrotal, los animales castrados, se llena de grasa, y si no se tiene mucho conocimiento, esa grasa llena la bolsa escrotal y parece que estuviera entero. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y con respecto al tratamiento, bueno, ustedes verán qué tratamiento le van a hacer. El tratamiento, les dije que la etiología, ¿no es cierto?, es hereditaria. Hay genes que están implicados, ¿no es cierto?, en el tratamiento, en la etiología. Por lo tanto, no se recomienda realizar un tratamiento, excepto que le hagamos un cariotipo y veamos, ¿no es cierto?, si es hereditario o es un problema mecánico hormonal. Pero normalmente, al ser de carácter de etiología hereditaria, no se recomienda el tratamiento. Les podría decir que lo ideal
sería realizar, ¿no es cierto?, una orquidectomía, o sea, una castración bilateral, así sea un criptorquio unilateral. Uno les puede recomendar, ¿no es cierto?, que hacer de un carácter hereditario, hacer una orquidectomía bilateral, o sea, tanto del testículo normal como del que tenemos, ¿no es cierto?, como del criptórquido. Si ustedes lo charlan con el productor, con el dueño del equino o del canino, por ejemplo, y no les quiere, dice, no, dejémosle, ¿no es cierto?, el testículo para que siga teniendo su deseo sexual, lo que pueden hacerle también, ¿no es cierto?, a ver si tengo, no. Lo que le pueden hacer es una vasectomía, una vasectomía del testículo normal. Entonces, al hacerle una vasectomía, no van a correr riesgo que estén transmitiendo, ¿no es cierto?, la enfermedad, el criptórquido. Bueno, con respecto a lo que es las causas congénitas, hereditarias, con respecto a las causas adquiridas, la torsión testicular. La torsión testicular es una patología que se produce cuando el cordón espermático, acuérdense, el cordón espermático está en el cuello escrotal, ¿no es cierto?, por dentro del cuello escrotal. Ese cordón espermático está formado por el conducto deferente, los vasos sanguíneos, el músculo cremaster, ¿sí? Entonces, a veces ese testículo, ¿no es cierto?, rota, y al rotar, ¿no es cierto?, corta, por decirlo así, ¿no es cierto?, el ingreso de sangre al testículo, llevando, ¿no es cierto?, llevando consigo, ¿no es cierto?, a un infarto testicular. Como les dije, se da principalmente en los perros, en los toros y en los potros, y generalmente puede estar dado en los potros, por ejemplo, cuando sufren a veces algún cólico o cuando se revuelcan. Los toros en la pelea, igual que los caninos, pueden recibir, ¿no es cierto?, esta torsión testicular. Y por supuesto que las consecuencias van a ser problemas hemodinámicos del testículo, como les decía recién, donde se produce isquemia, una falta de irrigación del testículo. Lo que me puede decir isquemia, a mí me puede llevar a una trombosis, un infarto, y por supuesto que si no se resuelve, eso me va a llevar a mí a una necrosis del testículo. El pronóstico generalmente todo depende de qué especie sea, pero si es en canino, sí, porque el animal va a tener mucho dolor, va a caminar, ¿no es cierto?, de una forma dificultosa, con las patas separadas, va a haber inflamación al principio, va a tener todos los signos de una inflamación, llega a provocar orquitis, o sea, una inflamación de testículo, y si el caso no se resuelve, por supuesto, como pongo ahí, necrosis y pérdida del testículo. Pérdida del testículo. El diagnóstico generalmente se hace por palpación, observación, por la sintomatología, y el tratamiento, si nosotros lo resolvemos o lo diagnosticamos a tiempo, va a ser, ¿no es cierto?, volverlo a su estado normal, dando vuelta, ¿no es cierto?, desenroscándolo, diciendo una palabra bastante vulgar, el testículo. Por supuesto que si son animales de campo, generalmente es irreversible.
Bueno, ahí tengo un dibujito bastante grosero de se lo han dado vuelta ese testículo, lo han enroscado. No es tan así, es un dibujo nada más. Bueno, y con respecto a lo que es la degeneración testicular es una de las patologías principales que afectan a los testículos. Les digo que es la principal patología y la más común que se da en los machos y que provoca, ¿no es cierto?, y que provoca infertilidad y su fertilidad, que puede llegar, ¿no es cierto?, desde ser severo, o mejor dicho, un muy leve, como puede ser una degeneración por un estrés calórico, hasta ser, ¿no es cierto?, muy severo cuando es producto de un traumatismo. Los signos anatómicos, los signos seminales y los signos histológicos son muy semejantes a los que provoca una hipoplasia testicular. Por eso nosotros los veterinarios siempre nos encontramos en la duda si es una degeneración testicular o una hipoplasia testicular. Podría decirles que hay dos condiciones clínicamente que lo podemos diferenciar si es una degeneración o una hipoplasia testicular. La historia del animal, y el tamaño. Nosotros, con respecto a la historia del animal, si ese macho anteriormente estuvo en servicio y dejó preñadas a las hembras, y luego se recuperó, y el tamaño normal, si en un principio era un tamaño normal y luego se redujo, se degeneró, por decirlo así, estamos ante la condición de una degeneración testicular. Tengan en cuenta que la degeneración testicular siempre es una condición adquirida, nunca es hereditaria, nunca es congénita, ¿sí? En cambio, la hipoplasia testicular es hereditaria, ¿sí? Pero por supuesto que una hipoplasia, un testículo, ustedes saben que por alguna causa puede reducirse, como su palabra lo dice, lo habrán visto en patología, una hipoplasia es una reducción. Pueden haber algunas causas, ¿no es cierto?, adquiridas que me lleven a producir una hipoplasia testicular de origen no hereditario. Pero ante la duda, generalmente tengan en cuenta que la hipoplasia testicular, es siempre una causa hereditaria. ¿Cómo defino degeneración? La degeneración se define como un conjunto de alteraciones histoquímicas y funcionales de los testículos, del tejido testicular, que nos lleva a nosotros a trastornos de fertilidad, desde infertilidad hasta esterilidad. De la degeneración testicular puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de la causa. Si está localizada en uno de los testículos, puede llegar a ser, por ejemplo, por un tumor o un traumatismo, o si está relacionado con alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo, una enfermedad, una fiebre aftosa en los bovinos, me puede llevar a mí también, ¿no es cierto?, a una degeneración. Además, la degeneración testicular también puede llegar a ser temporal, por ejemplo, un estrés calórico, me puede estar dando a mí una degeneración testicular temporal,
o puede ser permanente, por ejemplo, por un traumatismo, donde hay pérdida, ¿no es cierto?, de parte del testículo, del parénquima testicular. Por eso, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, de la causa. Las espermatogonias y toda la línea de la última generación de la producción espermática se va a ver comprometida. Ya vamos a ver que de acuerdo a la causa, y la causa que más nos interesa y que es más difícil de diagnosticar es la degeneración producida por un estrés calórico que se da en todos los animales y generalmente se da en épocas de mucho calor, por ejemplo, en verano. La línea que se ven comprometidas generalmente son los espermatocitos y las espermátides, o la última línea de espermatogonia, podría decir la última línea de espermatogonia, antes de ser espermatocito, y luego cuando esos espermatocitos se transforman en espermátides, son las líneas que más susceptibles a la degeneración testicular. Los más resistentes son las células germinales, o sea, las células más profundas, y las células de Sertoli. Y por lo tanto también... ¿Me puede volver a nombrar de eso, por favor? Sí. ¿Cuáles son las líneas más susceptibles? Las líneas más susceptibles a la degeneración testicular, en la última línea de espermatogonio, la última línea, o sea, antes de pasar, ¿no es cierto?, a lo que son los espermatocitos y las espermátides. Las espermatogonias A, por ejemplo, las que están más profundas, y las células de Sertoli son las más resistentes. Lo mismo, ¿no es cierto?, que los espermatozoides. Con esto yo les puedo decir que, por ejemplo, lo que se da, como le estaba diciendo anteriormente, el estrés calórico es una de las causas, ¿no es cierto?, que más incide en la degeneración. Por ejemplo, en los centros de inseminación en bovinos, uno conoce eso, por eso hablo de bovinos, los centros de inseminación, lo que es en los meses de segunda quincena de diciembre y enero, generalmente no se produce, es donde van a sufrir, ¿no es cierto?, degeneración testicular, porque las temperaturas son bastante elevadas. Bueno, me estoy adelantando un poco. Bueno, con respecto a ya venía, ¿no es cierto?, con el aumento de la temperatura. Ese aumento de temperatura, yo le estaba hablando de la temperatura medio ambiente, pero esa temperatura también puede estar aumentando los testículos cuando hay problemas en la termorregulación testicular. Todo aquello que no pueda regular la temperatura, ustedes saben que el testículo tiene que estar entre 2 a 4 grados por debajo aproximadamente de la temperatura corporal. Cuando no hay una termorregulación constante o se mantiene en el tiempo, puede llegar a producir, ¿no es cierto?, una degeneración testicular. Fíjense que una sarna, por ejemplo, o una dermatitis, edema, hemorragias, todo lo que altere la termorregulación me va a provocar a mí una degeneración. Por ejemplo, cuando tenemos los equinos, por ejemplo, el Strongylus, las larvas de Strongylus que interfieren y se alojan, ¿no es cierto?, en la arteria testicular, me pueden llegar a mí provocar también una degeneración testicular. La torsión testicular que estábamos hablando recién, también puede llegar a provocar, ¿no es cierto?,
pueden llegar a provocar una degeneración. Traumatismo, por ejemplo, en aquellos machos que tienen, ¿no es cierto? Ya voy a hablar de eso, pero tengo otra idea. Aquellos machos que tienen los testículos muy péndulos, que están constantemente rozando los garrones, el tarso, aparte de ir produciendo, ¿no es cierto?, orquitis. Esa orquitis me puede a mí, o la inflamación, ¿no es cierto?, de los testículos, me puede llegar a mí provocar degeneración. Por supuesto que los testículos criptórquidos, los testículos ectópicos, cuando tenemos un cremaster muy corto o tenemos los testículos muy elevados, o sea que no descienden en aquella especie que tienen los testículos péndulos, me llevan a mí también, ¿no es cierto?, a provocar degeneración testicular. Bueno, este es lo que le hablaba yo cuando los testículos, ¿no es cierto?, rozan permanentemente con los garrones, lo que provoca, ¿no es cierto?, una periorquitis, y me lleva a mí, ¿no es cierto?, a producir alteraciones, ¿no es cierto?, como dice acá este dibujito, en la espermatogénesis sobre todo. Bueno, aunque letra roja que puse, la mayor parte de los tejidos, tipos celulares, señales metabólicas y reacciones bioquímicas se ven afectadas en mayor o en menor medida por el estrés calórico. Yo hago mucho hincapié en lo que es el estrés calórico, y cuando hablo de estrés calórico es porque esos machos no se les dan las condiciones ambientales adecuadas, y cuando en el verano hacen temperaturas de 27 grados constante, o sea, no baja la temperatura de 27 grados ni en el día ni en la noche, y tenemos porcentaje de 75-80% de humedad, los testículos no se pueden ventilar y se produce lo que es el estrés calórico por 3 días seguidos. Eso me olvidé decirle. O sea, que 3 días seguidos, que me estoy refiriendo más que debe ser en toda la especie, pero el trabajo que tengo es en bovinos. Cuando 3 días seguidos la temperatura no baja de 27 grados centígrados con 75-80% de humedad, se produce el estrés calórico con degeneración testicular. Acá está, los estudios, ¿no es cierto?, recientes han reportado que el estrés calórico induce en un estrés oxidativo. Ya vamos a ver que lo que provoca, ¿no es cierto?, es un estrés oxidativo con problemas, ¿no es cierto?, en la línea de espermatogones, espermáticas, en la especie de animales, lo cual causa muerte de las células germinales, provocando infertilidad o esterilidad. La mayor parte de los tejidos, como les dije anteriormente, sufren algún daño, ¿no es cierto?, por el estrés calórico. Por eso dije que el estrés calórico es la principal causa de degeneración, y la degeneración testicular es una de las principales causas de infertilidad en los machos. Como les dije, y alguien me preguntó cuáles eran las líneas, generalmente todas las líneas germinales, todas las líneas de células, desde la espermatogonia hasta los espermatozoides, son termosensibles. Son más termosensibles que otras líneas celulares. Dentro de estas, las que más sensibles son la última línea de espermatogonias antes de pasar al espermatocito y la espermátide. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, ¿no es cierto?, de semen, vamos a ver que vamos a encontrar bastantes patologías espermáticas. ¿Sí? Profe. Sí.
No escuché bien sobre el estrés calórico. ¿Era la principal causa de generación testicular, dijo? Es la principal causa de generación testicular, sí señor. Es la principal causa de generación testicular. Profe, Sí, una vez que nosotros mejoramos las condiciones ambientales, esta degeneración revierte, ¿verdad? por supuesto. Por ejemplo, ustedes saben que los ciclos espermatogénicos duran aproximadamente, yo hablo del toro, pero más o menos anda entre los 60 y 64 días. Entonces las patologías por estrés calórico que se producen en el verano se van a manifestar recién a partir de los 45 días, a partir de los 45 días, vamos a tener manifestaciones cuando nosotros hacemos un espermograma. Por eso, en los centros de inseminación, los días que tienen vacaciones el personal y que no se les saca semen a los toros, por ejemplo, a partir de los 45, de los 40 días en adelante, de que ha tenido temperaturas extremas. ¿Por qué? Porque la calidad seminal es muy baja. Encontramos muchas patologías espermáticas. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Si en diciembre tenemos temperaturas extremas, como les dije, más de 27 grados día y noche, o sea que no baja por debajo de los 27 grados, esas patologías que se están produciendo en ese momento se van a manifestar. Les puedo decir que a partir de los 15 días se empiezan a manifestar, pero se hace más manifiesto a partir de los 45 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afectó, ¿no es cierto?, la línea de espermatogénesis. ¿Se entendió lo que dije? Bien. Sí, profe. Bueno. ¿Qué más se puede decir de esto? Acá tengo un gráfico. O sea, si ven el cursor, esta línea, la última línea de espermatogonia, espermatogonia B, ¿sí?, más los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, más las espermátides, esto es la línea que más se ve afectada, es la línea que más se ve afectada por el estrés calórico. Y como les dije, ese aumento de temperatura, ese aumento de temperatura lo que va a hacer, va a aumentar, ¿no es cierto?, el metabolismo celular, lo cual va a llevar, ¿no es cierto?, a una hipoxia celular, lo que me va a llevar a mí, ¿no es cierto?, a un estrés oxidativo. Por lo tanto, ese estrés oxidativo va a conducir, ¿no es cierto?, me va a llevar a mí a una infertilidad, a una infertilidad de ese macho. Esa infertilidad está dada o el daño que se produce está dado por dos mecanismos. Uno es porque hay daño, ¿no es cierto?, en las proteínas de membrana de los espermatozoides y en los lípidos. Acuérdense que en la maduración espermática en el epidídimo se cargaba de proteínas, ¿no es cierto?, y de lípidos que iban a ser muy importantes, ¿no es cierto?, para la motilidad espermática, para la motilidad y para la capacidad que va a tener, ¿no es cierto?, esos espermatozoides de unirse, de fusionarse al ovocito, y también ese estrés oxidativo lo que me va a producir van a hacer daño, ¿no es cierto?, en el ADN, lo cual esto va a llevar a que ese daño de ADN tenga, ¿no es cierto?, o produzca daños, ¿no es cierto?, en el desarrollo embrionario con muertes embrionarias tempranas. O sea que ese estrés oxidativo, ese aumento de temperatura con un aumento del metabolismo celular, falta de oxígeno,
me lleva a menos hipoxia, porque generalmente los testículos trabajan en un grado de hipoxia celular, me va a llevar ese estrés oxidativo, y lo que me va a llevar a mí, ¿no es cierto?, es que se produzcan daños tanto en el ADN como en los lípidos y en las proteínas, ¿no es cierto?, que van a interferir luego en la fecundación. Bueno, estos son trabajos que se han hecho, donde se mantenía la temperatura, como les dije, temperaturas por arriba de los, ¿no es cierto?, de los 27 grados centígrados, y se vio, ¿no es cierto?, ese estrés oxidativo, ¿no es cierto?, esa falta de oxígeno sanguíneo que me llevó a mí una hipoxia, ¿no es cierto?, y a esos daños, ¿no es cierto?, en la fecundación. Bueno, como las hipoplasias también las clasificamos en 3 grados, se le ocurrió clasificar a la degeneración testicular también en 3 grados, grado 1 leve, moderada y grave, de acuerdo, ¿no es cierto?, al daño que había en los túbulos seminíferos. Generalmente los de grado 1 son animales que está disminuida su fertilidad, o sea que son animales infértiles. 1 y 2 podría decir, más la 2 que la 1. No hay alteraciones, no hay signos clínicos, signos clínicos generales, no se ve afectado, digamos así, son animales subfértiles, no llegan a ser infértiles, son animales subfértiles, y hay poca motilidad espermática, está disminuida esa motilidad espermática, están aletargados los espermatozoides. Como pongo ahí, en la etapa inicial, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al grado 1 y 2 más que nada. El tamaño testicular a la palpación es normal, puede estar un poco al tono testicular un poco más blando, más flácido, pero es muy difícil de diagnosticarlo, de diferenciarlo si no hemos hecho una secuencia anterior y sabemos el tono testicular de esos testículos. Más avanzado, ya en el grado 3, ¿no es cierto?, ya hay disminución en el volumen testicular, aumento de la consistencia, hay alteraciones clínicas, por supuesto, como lo estoy diciendo. Puede haber, si unilateral, puede haber asimetría testicular. Y por lo tanto, la concentración, si nosotros le hacemos un estudio espermático, vamos a ver que la concentración, la motilidad, van a estar disminuidos. Bueno, acá hay algunos dibujitos. A la palpación, disminución del volumen de la cola, sobre todo, porque no va a haber producción espermática, disminución del perímetro, o sea, de la circunferencia escrotal, reducción de la consistencia, o sea, el tono testicular, ya lo dije, va a estar más blando, más flácido, y eso al principio, y después ese tejido puede ir siendo ocupado por tejido fibroso, y por lo tanto, el testículo se va a tornar de una consistencia más dura. Bueno, acá tenemos un testículo, ¿no es cierto?, con una degeneración. Y esto es una termografía, donde se ve, ¿no es cierto?, esto lo usan mucho los yanquis, donde hace muchísimos años que ellos usan termografía, donde se ve, ¿no es cierto?, el aumento de temperatura ¿sí?, de los testículos. Bueno, el diagnóstico se basa generalmente en la anamnesis, en un examen físico,
o sea, en los hallazgos clínicos, un examen andrológico, y en un análisis ¿no es cierto? Un análisis de semen. Primero en la historia, o sea, en la anamnesis, la historia, tenemos que ver el tamaño de los testículos, antes de que, o sea, si es un campo donde nosotros estamos revisando todos los años, o lo conocemos al animal, o nos llevan a la clínica y lo conocemos, lo tenemos fichado, dependiendo si un canino, ¿no es cierto? Vamos a poder hacer una diferencia, ¿no es cierto? Sobre todo una diferencia si es una degeneración o si es una hipoplasia. Bueno, los hallazgos clínicos, como lo decía recién, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es todo lo que es la palpación, vamos a poder, ¿no es cierto?, saber si es una degeneración por calor o por alguna otra etiología. Con respecto a lo que más interesa, que es lo que generalmente hacemos, la evaluación espermática, la morfología, que eso va a depender del grado y el tiempo que ha pasado con la anoxia que me está produciendo a mí la degeneración testicular. Por supuesto que si ha pasado mucho tiempo, es muy probable que sea irreversible. Generalmente, como les dije, la evaluación espermática me va a dar resultados positivos recién después de los 15 días, máximo vamos a tener a los 40 días, 45 días. Si nosotros, por ejemplo, encontramos un animal con una degeneración testicular y, como les dije, que era por un estrés calórico, generalmente la recuperación va a tardar, ¿no es cierto?, en que se recupere, ¿cuánto? 60 días como mínimo, o si esa anoxia perduró en el tiempo, yo no lo traté al animal, no le di las condiciones, por supuesto que ese testículo va a ser irrecuperable y va a ser un testículo que va a obtener azoospermia. Con respecto al pronóstico, bueno, esto es la evaluación antes del pronóstico, la evaluación de semen. Un examen macroscópico, el semen va a ser más translúcido, va a ser acuoso, por supuesto que va a depender, ¿no es cierto?, del tiempo y de la anoxia que me lo esté produciendo. Si es por estrés calórico, generalmente puede llegar a ser un semen normal, y lo que nosotros vamos a notar va a ser una baja concentración espermática, y dependiendo también podemos llegar a tener oligospermia o azoospermia con una motilidad disminuida, ¿sí? Una motilidad disminuida, y vamos a tener, ¿no es cierto?, a veces baja concentración. Ya lo dije ahí arriba. Bien. Con respecto a las patologías, bueno, hay defectos de cabeza, gotas citoplasmáticas proximales, defectos nucleares, pignóticos, degeneraciones en la espermátides. Hay células gigantes binucleadas, defectos de espermatogonias. Van a encontrar una serie, va a ser todo un catálogo, células gigantes, piriformes, globosas, patología, cabezas globosas, acá tenemos dos, van a haber cabeza doble, o sea que van a tener, si quieren hacer, ¿no es cierto?, como hacen los agrónomos cuando nos cayuyo, nosotros acá podemos hacer, ¿no es cierto?, un glosario de patologías espermáticas producidas por una degeneración testicular. Y ahora sí, bueno, el pronóstico va a depender, ¿no es cierto?, de la anoxia, de la causa. Generalmente el pronóstico va a ir desde leve hasta grave, grave desde el punto de vista reproductivo, porque
veces no vamos a poder recuperar ese testículo. Y el tratamiento también va a depender de la causa. Va a depender de la causa, si un estrés calórico, por supuesto, si nosotros le hacemos si un estrés calórico, nosotros lo ponemos a la sombra, lo ponemos donde hay aire acondicionado y le bajamos la temperatura, seguro que lo vamos a poder recuperar. Si es otra causa, ¿no es cierto? Tenemos que luchar contra la causa. Si es, por ejemplo, una dermatitis, vamos a tener que resolver esa dermatitis. Si es una enfermedad sistémica, vamos a usar antipiréticos, antiinflamatorios. Le podemos poner compresas de agua fría, duchas de agua fría. Agarramos la manguera, empezamos, ¿no es cierto?, chismazo, empezamos a duchar, ¿no es cierto?, los testículos. Y si ya la causa es irreversible, podemos hacer la remoción del testículo para resolver el problema. Lo castramos directamente. Con respecto a la orquitis, la orquitis es la inflamación, ¿no es cierto?, de los testículos. Generalmente la orquitis se dan por causas de enfermedades, ¿no es cierto?, sistémicas, enfermedades sistémicas que alteran, ¿no es cierto?, que llegan por sangre y producen la inflamación no solamente del testículo, sino que también producen la inflamación del epidimo, o sea que se produce, ¿no es cierto?, una epididimitis, orquioepididimitis, es lo que se produce. Esta orquitis puede ser aguda o crónica y puede ser unilateral o bilateral. O bilateral. Según sean procesos, ¿no es cierto?, bilateral generalmente cuando son procesos sistémicos, enfermedades sistémicas que me pueden llegar a provocar, ¿no es cierto?, orquioepididimitis, y unilateral cuando son procesos más traumáticos que otra cosa. Ahí tengo una foto. La orquitis generalmente, como es le decía recién, la inflamación del testículo, y está dado, ¿no es cierto?, junto con el epidimo, no se escapa el epidimo. Cuando se produce estas orquitis, generalmente se ve alterado como, o sea, en definitiva producen degeneración testicular, pero aparte de la degeneración testicular y a diferencia de la degeneración testicular, que en la degeneración a veces no hay inflamación, acá sí es un cuadro inflamatorio donde vamos a ver testículos más grandes, vamos a tener todos los signos de la inflamación con dolor. Entonces los machos generalmente tienen otra sintomatología y vamos a ver que esos machos pueden llegar, ¿no es cierto?, a tener testículos, ¿no es cierto?, con abscesos. Podemos llegar a tener testículos, ¿no es cierto?, con una descarga purulenta, hasta llegar, ¿no es cierto?, a testículos que van a tener o su tejido parénquima va a estar calcificado. Las causas hematógenas generalmente son a través, ¿no es cierto?, de retrógrado, o sea que son patologías que asientan, por ejemplo, una brucelosis. Es una bacteria, ¿no es cierto?, que va a producir orquitis. Entonces, a través, ¿no es cierto?, de una inflamación o una afección que se aloja en las glándulas sexuales, va a llegar, ¿no es cierto?, a los testículos. Bueno, las lesiones son todas, como ya les dije anteriormente, son todas lesiones que son todas lesiones inflamatorias, con edema,
va a haber aumento de tamaño, van a estar los testículos hipertrofiados, los animales, ¿no es cierto?, permanecen mucho tiempo echados, buscan lugares frescos para echarse, los testículos van a estar dolorosos, van a tener dolor, no se pueden palpar, hay que tener cuidado, caminan embarados, o sea que caminan en forma dificultosa, y van a reaccionar, ¿no es cierto?, a la palpación. Por supuesto que esto me lleva a mí a una degeneración testicular. Aparte, si nosotros no tratamos esta orquitis, puede pasar a una orquitis crónica. Previamente eso, bueno, el diagnóstico es fácil de realizar con la sintomatología, con la posición, con el tamaño, podemos llegar a hacer el diagnóstico. Lo que sí, el diagnóstico de certeza va a ser, ¿no es cierto?, qué agente etiológico es el que está provocando, ¿no es cierto?, qué agente etiológico es el que está provocando, ¿no es cierto?, la orquitis. Con respecto a la evaluación de semen es muy semejante, o sea, las patologías que se van a encontrar y la evaluación microscópica va a ser muy parecida, ¿no es cierto?, a lo que se provoca, lo que se produce, ¿no es cierto?, en una degeneración testicular. Acá el pronóstico yo le puse grave, pero va a depender de la causa y cuánto tardemos en hacer el diagnóstico, que nos lleven a nosotros el macho para hacer el diagnóstico. Pero puede ser también un leve, ¿no es cierto?, si nosotros diagnosticamos tempranamente esta orquitis. Bueno, esto es una exageración. Y si esa orquitis no se trata, vamos a tener una orquitis crónica, y esa orquitis crónica va a pasar a un testículo, ¿no es cierto?, que se va a calcificar, y por lo tanto va a ser azospérmico, afuncional, y va a ser un macho, ¿no es cierto?, un macho, en caso grave, por supuesto, azospérmico. Acá tenemos algunas cavidades donde había, ¿no es cierto?, absceso, se ve todavía algo de pus, en este testículo. Bueno, la palpación, por supuesto que van a ser testículos duros, va a haber todo el epidismo, ¿no es cierto?, atrofiado, hipertrofiado, y va a haber azoospermia. El diagnóstico por la anamnesis, el examen clínico, previamente, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la anamnesis, vamos a ver si ese testículo, ¿no es cierto?, sufrió alguna orquitis aguda y las causas que lo provocaron. Esta radiografía lo que muestra, esta ecografía lo que muestra, ¿no es cierto?, es una calcificación ya del tejido. Sí. ¿Podría ir un poquito más despacio? Sí. Bueno. Y podría poner un ratito ¿Dónde quedaste? Pues ahí de síntoma. Bueno. Es que, bien. Gracias, profe. Bueno, y por último, para terminar, las neoplasias. Los tumores testiculares son tumores que se presentan con mayor frecuencia en todos los animales domésticos, pero con mayor frecuencia en los caninos. Con mayor frecuencia en los caninos. Los principales factores de riesgo
asociados, ¿no es cierto?, a la presentación de estas patologías, son testículos que tienen aumento de temperatura, han tenido una degeneración por aumento de temperatura, y la edad. Cuando hablo de aumento de temperatura, no un estrés calórico, pero sí, por ejemplo, testículos criptórquidos que se han mantenido en el canal inguinal o en la región abdominal. Entonces son los que son patologías que se presentan en animales de edad avanzada, como les dije, en los caninos. Son patologías que se presentan con mayor frecuencia y generalmente son hallazgos fortuitos del diagnóstico. Excepto hallazgos fortuitos o porque tienen alguna sintomatología. Allá vamos a ver que hay tres tipos de principales, ¿no? Tres tipos principales de tumores y se presentan en animales que tienen 8, 10, 15 años. Entonces, a veces son diagnósticos que se dan, ¿no es cierto?, de una forma fortuita, por casualidad. A partir de los tejidos testiculares se pueden, ¿no es cierto?, originar una gran variedad de crecimientos tumorales primarios y algunos crecimientos metastásicos, o sea, primario en el testículo, que tumores, ¿no es cierto?, que se producen en otros órganos y por metástasis llegan al testículo. Pero vamos a hablar de los principales, los tres principales, les dije, tumores que se presentan en los caninos, más que nada, aunque se presentan en todas las especies, pero hago más hincapié en los caninos porque es donde más frecuencia hay. El tumor de la célula de Sertoli, el tumor de la célula de Leydig, y el seminoma, o sea, el tumor de las células germinales. El tumor de la célula de Sertoli es de crecimiento neoplásico más frecuente. Los testículos de los tres, el que más se presenta, se origina a partir de las células, de sostén, la célula de Sertoli, que se encuentran dentro, ustedes saben, no hace falta que le explique, se encuentran dentro de las células de los túbulos seminíferos, y se da principalmente en aquellos testículos que son criptórquidos, o sea, en aquellos machos que son criptórquidos. Como les dije, como son testículos criptórquidos, son testículos que no han sido descendidos, y se da generalmente ya cuando ese testículo ha pasado mucho tiempo en esa cavidad abdominal y se presentan, ¿no es cierto?, en animales adultos. Ojo, esto también en los potros también puede llegar a encontrarse este tipo de tumores, pero no es tan frecuente como, ¿no es cierto?, en los caninos. Cerca del 20 al 30%, del 30% de los caninos padece este tipo de tumores, y lo que provoca, como dice ahí, es un aumento, ¿no es cierto?, de los estrógenos. Lo que es ese hiperestrogenismo, ¿qué me va a llevar a mí? Me va a llevar, ¿no es cierto?, a una feminización. O sea, que van a ser machos que van a tener síntomas de feminización, donde vamos a poder encontrar ginecomastia, o sea, aumento de las glándulas mamarias, de la línea de glándulas mamarias. Vamos a encontrar atrofia de los testículos, y más que nada atrofia del testículo contralateral a donde está
el tumor, vamos a encontrar tumores también por metástasis en la próstata, pero hablando de que me fui por la rama, esta feminización, aparte del aumento de la línea mamaria, vamos a encontrar alopecia, vamos a encontrar edema de prepucio. Entonces, esto me lleva a mí una sintomatología que me puede estar dando o puedo estar sospechando, ¿no es cierto?, de un tumor de la célula de Sertoli. Profe, ¿la alopecia en qué parte se daría? ¿En qué parte? En todo lo que es la línea, ¿no es cierto? O sea, alopecia, debo tener una foto por ahí, ya lo voy a mostrar. Todo lo que es la línea mamaria, todo lo que es el abdomen, se da todo la alopecia. ¿Sí? Sí, profe, de 10. Gracias. Bueno, el tumor es de consistencia firme, bien nodular, bien circunscripta, demarca bien el contorno, tejido conectivo. Generalmente son de tamaño de 1,5, de 1 a 5 centímetros, puede llegar hasta 25 centímetros, o sea que son bastante voluminosos. Al corte son de un color blanco amarillento, y son benignos. Eso es lo que tiene bueno, que en la mayoría, ¿no es cierto?, son benignos. Bueno, eso con respecto a lo que son los tumores de células, de la célula Sertoli. Acá tenemos unos bien circunscriptos, el estroma. Creí que había una foto debo tener al final una foto. Los tumores de la célula de Sertoli, perdón, no me confundí acá. Son de la célula de Leydig. Acá me confundí en el título. A ver, espera. Acá está. Acá está la alopecia, el edema. Ya voy a volver a lo anterior. El edema. Las glándulas mamarias aumentadas de tamaño. Edema de prepucio, alopecia. Acá está el testículo criptórquido que estaba produciendo esta patología. Bueno, y acá ya se lo está extirpando. Sí. El edema que dice usted es sobre respecto al tumor de la célula de Sertoli. No, el edema que presenté ahí es un edema que se presenta, por el tumor de Sertoli. Sí. Bueno, y hay que repetir lo mismo. Bueno, con respecto, me salté una. Con respecto al tumor de las células de Leydig, el tumor se origina a partir de la célula intersticial o de Leydig, por supuesto. También se da en los caninos, más que nada. Se da generalmente los machos que han descendido los testículos, a diferencia del anterior. Digamos que el crecimiento tumoral no presenta manifestaciones que me hagan saber exceso de hormonas circulantes, de testosterona, por ejemplo. No es que ese tumor me va a llevar a mí a que el macho tenga mayor libido por una mayor producción de testosterona, sino que va a ser normal. No la parte o las apariencias microscópicas
por lo general no son muy especiales, presenta pequeños nódulos de un color amarillo café, bien circunscriptos, bien delimitados en su superficie, son de bajo centímetro, o sea, muy poco tamaño, y también son benignos, me olvidé, no puse la transparencia de esto, perdón. Y los tumores, los seminomas, o orquidomas también se llaman, son tumores de las células germinales. Entonces, esto lo que provoca, ¿no es cierto? También más o menos se dan, como en el anterior, en los testículos descendidos. También son comunes en los caninos, pero también se pueden dar en los bovinos, en los equinos, en los felinos también. Bueno, el tamaño también es chico. Algo que leí me llamó la atención, que dentro de los caninos, por ejemplo, una de las razas más predisponentes a tener este tipo de patología es el boxer. Será porque me gustan los boxers, por eso me llamó la atención. Los seminomas también, como los anteriores, pueden ser uni o bilateral,